Son las 7:41 minutos. Oli Matos. Saludos, amigos, amigas, compatriotas, ciudadanos dominicanos. Bueno, hoy estamos en el centro de la semana, miércoles 20. Tenemos un programa especial, como siempre, dedicado a todos ustedes. Aunque no estaba pautado dentro del comentario que traje para el día de hoy, yo quiero referirme a algunos de los puntos finales que trató Julio en sus análisis de esta mañana, sobre todo en lo que respecta al pacto eléctrico. No solo el pacto eléctrico, donde se están discutiendo temas que debieron discutirse previo a la decisión de traspasar al sector privado el sistema eléctrico dominicano, o aquel engaño a este país que se llamó el plan de capitalización de las empresas públicas, que se hizo sin reglas, que se hizo sin establecer previamente la superintendencia y las normativas que regularan aquel proceso, que le dieran garantías al ciudadano dominicano de que íbamos a tener un sistema eléctrico que diera los resultados que nos prometieron la gente que aún continúa gestionando el sistema eléctrico, y que si usted busca la prensa del 99 se encuentra con declaraciones de los incumbentes del Estado diciendo que en un año ya se iba a resolver el problema de la electricidad en la República Dominicana, y que no íbamos a tener que subsidiar, y que no íbamos a tener que iba a haber mayor inversión, y cosa que no ocurrió evidentemente, y que todavía estamos patinando en el mismo problema, con unos costes que se han llevado todo lo que pudo haber sido la inversión dominicana, no solo en electricidad, sino en otro lado, en lo que se llama un barril sin fondo. Eso es un tema que yo creo que haría muy mal el PRM si va y se sienta a firmar ese pacto ahí. Y lo digo porque no fue el PRM ahí simplemente representa la visión de la oposición política ante el pacto eléctrico, pero hay sectores empresariales que dijeron que no estaban de acuerdo con el pacto, que no llenaban, es decir, no había un consenso, no hubo consenso. La Asociación de Industriales de Herrera manifestó su desacuerdo, y otros grupos que participaron manifestaron su desacuerdo. Si se está buscando un pacto nacional, los sectores productivos deben estar contestes, e incluso hubo denuncias que no fueron esclarecidas sobre el interés del pacto. Entonces yo creo que no estaban dadas las condiciones para el pacto eléctrico. En cambio, en los otros elementos donde sí era necesario el acuerdo, porque yo creo que esta sociedad no podía darse el lujo de volver a otras elecciones sin una ley que regule los partidos políticos y sin una ley de régimen electoral. Y creo que los líderes políticos de la República Dominicana estuvieron a la altura de las circunstancias al darle al país una normativa que, como tú decías, Julio, ayer, garantiza la participación política en sentido general, como la ley de régimen electoral que se presentó en las dos elecciones que tendremos el año que viene, y hablamos de la de febrero, que es la municipal, y la legislativa y presidenciales de mayo. Entonces, ese es un paso positivo, de avance. Hay cosas que arreglar y tendremos que revisar algunos elementos para seguir corrigiendo y seguir mejorando, que debe ser el papel del Congreso, no solo otorgarse privilegios que irritan ante la situación de precariedad que vive el empleado público de la República Dominicana, y a veces uno se espanta de ver los privilegios que tiene la gente que toma decisiones que no debía hacer. Pero en ese caso, insisto en que el PRM hizo lo correcto, porque todos los sectores no estaban de acuerdo con la firma del pacto, porque había mucho sesgo, y se denunciaron incluso que hay sectores de los que estaban promoviendo el pacto que tenían interés en quedarse con un pedazo del pastel sin merecerlo.
y estoy refiriéndome, no tengo realmente los datos concretos de la decisión, luego le prometo hacer un comentario, conversar con las autoridades de ese partido, el Partido Revolucionario Moderno, para que ellos me expliquen, pero sé que anda por ahí, en qué sectores productivos, gente que trabaja en el consumo de energía para producir bienes y para producir empleo en la República Dominicana, y otros sectores no estaban de acuerdo con que el pacto se firme en las condiciones en las que se pautó. Dentro de los temas que le traigo hoy, amigos y amigas, está el tema de la deuda. La deuda del sector público no financiero. La deuda del sector público no financiero de la República Dominicana al 2007 era de 6.585 millones de dólares. Pasó al 2016 a 26.757,3 millones de dólares, con un aumento de 20.172 millones de dólares en deuda. Es decir, aumento neto le estoy hablando, lo que equivale a 306.3%. Ese fue el incremento de la deuda del sector público. Es decir, cuando hablo de la deuda del sector público no financiero, no estoy incluyendo la deuda, por ejemplo, del sector privado, que tiene una empresa que importa productos, que se lo dan a crédito y que debe recoger esos dólares en el mercado dominicano. No estoy hablando de eso. Entonces, si avanzamos en los datos, para este año hay nuevas pautas de deuda. Es decir, nosotros nos estamos endeudando anualmente en el exterior a nivel de 2.000 millones de dólares. Y la deuda interna, cada peso que supuesta, entre comillas, ahorramos de la TCS, una ley realmente obscena, como la Ley de Seguridad Social, y independientemente de en el gobierno que se aprobara y de la mayoría que la aprobara, e insisto, de que es una ley que debe darle vergüenza al liderazgo político dominicano, porque los que tienen mayores ingresos en este país, incluyendo los legisladores, están al margen de la ley. Es decir, ellos aprobaron una ley para que nosotros, los pendejos, seamos parte, pero ellos se quedaron fuera. Y aquí todo el que tiene un salario de privilegio, porque hay una élite que en auténtica violación a la Constitución de la República tiene su propio esquema de seguridad social y no entra sus ahorros, no van al barril sin fondo de cubrir el déficit gubernamental, que significa depositar su dinerito en la TCS para que los gasten en cosas sin ningún tipo de planificación de que se invierta en cosas productivas. Esa ley contribuye también a un incremento de la deuda, porque la mayor parte de la colocación en pesos de títulos de la República Dominicana es dinero que viene de ahí. Y usted se pregunta, ¿y cómo con los riesgos de inflación alguien en el exterior va a colocar su dinero en una moneda que puede ser objeto de cualquier situación que tenga la economía? Necesariamente porque ese dinero no es un dinero directamente suyo. No es directamente suyo. Quienes están a expensas de la inflación son precisamente los que menos pueden, a los que los créditos les resulta más oneroso. Entonces, si vamos y estamos hablando de reformar una ley de seguridad social que debió aplicarse, sobre todo en el tema del seguro de salud, en los contributivos subsidiados, y que se alega que no se puede aplicar porque sería complejo, aunque entonces le podemos dar seguro al que no puede pagar nada y no le podemos garantizar seguro de salud al que sí puede pagar algo, eso significa que somos demasiados ineficientes, Entonces, es una muestra de cómo se ha ido gestionando el país, con muchísima gente que habla muchísimo, pero que cuando se le pone al frente a decidir sobre cualquier gestión
en la administración pública termina siendo realmente incompetente, y solo encontramos por parte de ellos excusas y más excusas. Y luego, cuando fallan haciendo lo mismo, nos vienen con otro cuento y con otro método. Y así nos han ido llevando por décadas a un endeudamiento que pone en peligro la estabilidad, porque yo no creo que sea la elección de un nuevo presidente y de un nuevo partido que ponga en peligro la estabilidad, sino seguir en la política de endeudamiento sin propósito en la que ha continuado la República Dominicana. Es el momento de que se le ponga un pare a la situación de la gestión pública en la República Dominicana, de estar generando un déficit anual y cubriéndolo con los ahorros de los trabajadores, por un lado, y con nuevo endeudamiento, porque esto está muy sujeto a factores externos que pueden en cualquier momento llevarse de paro la supuesta estabilidad que depende mucho o demasiado del endeudamiento público. Bien, tenemos en la línea telefónica al senador Charlie Mariotti. Buenos días, senador, adelante.